Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de, donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este review de Unidos u Onward, como es su nombre en inglés, la nueva película de Disney Pixar que se estrena en salas de cine este fin de semana, protagonizada por Tom Holland y Chris Pratt, dirigida por Dan Scanlon, que es el mismo director de Monsters University y otras películas animadas, y ha llevado un montón de tiempo trabajando como animador, como artista de storyboard, bueno, como diferentes cosas. Este review va a comenzar con una sección sin spoilers para todas las personas que todavía no han visto la película y no quieren saber nada que pueda afectarles la experiencia. Y después de eso, después de resolver la pregunta que siempre resolvemos aquí, y es si vale la pena que vayan a ver esta película o no, voy a comenzar la sección con spoilers, pero no se preocupen, yo les voy a avisar exactamente desde cuándo vamos a comenzar con esos spoilers. Antes de comenzar, quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, denle click a la campanita para activar las notificaciones y compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Entonces, en cuanto a historia general, nos encontramos con un mundo de fantasía en donde hace mucho tiempo la magia existía, pero después, cuando empezó el desarrollo tecnológico, la magia empezó a desaparecer porque era difícil de utilizar y las cosas se simplificaron un montón. Entonces tenemos un mundo lleno de sirenas, de trolls, de elfos, de hadas, bueno, de un montón de criaturas míticas que conviven todas en un mundo muy parecido al nuestro, con smartphones, con carros, con aviones, bueno, con un montón de cosas, y ya no se utiliza la magia. En medio de eso nos encontramos con Ian y Barley Lightfoot, que son un par de elfos que viven con su mamá. Ian está a punto de cumplir 16 años, su padre murió justo antes de que él fuera a nacer, entonces nunca lo ha conocido y es como su deseo más grande estar cerca de su padre de una manera u otra, y ese día que es su cumpleaños precisamente su mamá les da un regalo que su padre les dejó desde antes de que Ian naciera, y que la condición era que se los diera cuando los dos hermanos ya tuvieran más de 16 años, y es un báculo de magia. Su padre antes de morir desarrolló un hechizo que le permite volver un solo día para poder conocer a sus hijos en su estado de adultez, y él espera que haya todavía magia dentro de este mundo, que haya magia dentro de sus dos hijos para que puedan traerlo a la vida por un solo día. Ian intenta traerlo de vuelta, pero como no tiene experiencia con la magia, las cosas no salen bien y solamente la parte de abajo de su papá se materializa, o sea, los pies, y la parte de arriba no, y solamente tienen 24 horas para poder encontrar una gema que es la que va a permitir que completen el hechizo. Ian pueda conocer a su padre y Barley y su mamá Laurel puedan reencontrarse con él, así sea por poco tiempo. Y de eso va realmente esta película de Unidos u Onward de Disney Pixar. Es una película que yo tenía ciertas dudas inicialmente, no tanto por el resultado final en sí, sino por el hecho de que por la temática, por la apariencia, bueno, por diferentes cosas, esta era una película que inicialmente no se veía muy Pixar, por decirlo de una u otra manera, porque digamos que todos los estudios de animación tienen como sus propias identidades en cuanto a temas, en cuanto a imagen, en cuanto, bueno, a un montón de cosas, en cuanto a los universos que crean, y esta película parecía más una película desarrollada por un estudio como DreamWorks, por ejemplo, no necesariamente por Disney Pixar, y digamos que ahí estaba la duda, pero a medida que fuimos viendo más material con la campaña publicitaria, como que esa esencia de Pixar, que para muchos es una fórmula y que efectivamente sí tiene algo un poco formulaico ahí en donde ellos utilizan cierto tipo de elementos constantemente, ya empezó a verse más, y digamos que yo entro a ver esta película y salgo muy contento. A mí la película me gustó muchísimo, me reí un montón. Como buena película de Pixar tiene ciertos momentos que le llegan a uno muy dentro del corazón. Digamos que siento que no es tan efectiva como otras películas de Pixar en ese sentido, como digamos yo que sé, el comienzo de Up u otros momentos, por ejemplo en Toy Story 3 o en, bueno, en algunas otras películas en donde uno prácticamente llora y en donde uno siente un montón de cosas. Siento que no está a ese extremo, no llega al melodrama, podríamos decirlo de una manera u otra, pero igual sí son efectivas, y siento yo que esta película va a ser especialmente efectiva para cierto tipo de personas. O sea, sí, creo que no todos la vamos a ver de la misma manera, porque esta es una película que presenta una familia muy específica, una familia con un padre que falta. En este caso las circunstancias son que el padre murió, pero digamos que hay muchas familias a lo largo del mundo en donde los padres faltan. La mía es un ejemplo. Mi papá se fue cuando yo tenía 8 años, y siento yo que esa
a esas familias y las personas que conviven en ese tipo de familias, esta película les va a llegar mucho, mucho, mucho más porque se van a sentir mucho más identificados con lo que son los personajes. Aún así, no digo que las personas que tienen a sus dos papás o que han vivido en familias completas no vayan a poder apreciar la película, pero sí siento yo que van a tener como una perspectiva un poco diferente con respecto a lo que está sucediendo acá. En cuanto al universo me pareció muy interesante, aunque siento que no sé, no sé, siento que hay algo que desperdiciado un poco en cuanto al universo, este universo fantástico, este universo de estas criaturas míticas que ya no utilizan la magia, sino que utilizan tecnología y un montón de cosas en donde la historia es lo principal, tal y como debe ser, pero en ese sentido muchas veces el universo se deja un poco desamparado y digamos que sí hay ciertos momentos en donde se puede intuir como, ok, estos son criaturas mágicas, aquí están sucediendo cosas diferentes, aquí están sucediendo cosas extrañas, pero al mismo tiempo, la gran mayoría del tiempo es una historia que pudo haber sucedido también con un par de humanos, por ejemplo, o con algo por el estilo que siento yo que el haber creado este universo, el haber pensado en un universo así, es desperdiciado hasta cierto punto, pero digamos que ahorita todo está creado para otras cosas y digamos que no descarto yo que, por ejemplo, todos esos elementos que faltaron, esos elementos de exploración de este universo, ver más cosas interesantes y divertidas de cómo es la vida de estas criaturas míticas en un contexto actual y en un contexto tecnológico como en el que vivimos nosotros, siento yo que eso puede ser explotado de pronto en cortometrajes o incluso en una serie de streaming como por ejemplo lo que están haciendo ahorita con Forky que salió en Toy Story 4 y es la serie de Disney Plus de Forky hace preguntas o una cosa por el estilo. Siento yo que podrían crearse una serie de cortometrajes alrededor del universo de Unidos en donde se muestre más ese tipo de cosas o en donde se muestre a los personajes más en este tipo de circunstancias interesantes, pero aún así todos los entornos de fantasía para mí son geniales. Digamos que para mí las dos cosas principales siempre han sido la fantasía y la ciencia ficción. Son como esos dos géneros, podríamos decirlo de una manera u otra, o esos dos entornos de historia que siempre se pelean por el primer lugar. Digamos que hay momentos en los que para mí la ciencia ficción es muy superior a la fantasía y hay otros momentos en donde la fantasía es muy superior a la ciencia ficción. Son dos cosas totalmente diferentes, pero a mí la fantasía me gusta muchísimo. Una de mis cosas favoritas en todo el mundo es El Señor de los Anillos y toda la obra de J.R. Tolkien. Entonces digamos que ver estas cosas es muy 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 interesante y hay muchos momentos en donde es realmente genial ver estos entornos de fantasía y estos elementos de fantasía que proponen. Y de por sí esta película es el sueño de cualquier jugador de Calabozos y Dragones o de cualquier jugador de un juego de rol en entornos de fantasía, porque básicamente es vivir una quest, vivir una aventura que se genera cuando uno está jugando un juego de rol y efectivamente uno de los personajes que es Barley, que es el hermano mayor, es súper 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 aficionado a los juegos de rol y todo el tiempo está hablando no en jerga especializada, pero sí está hablando en una jerga que puedes llegar o con unas actitudes o con unas cosas que pueden ser mucho más familiares a personas que juegan en juegos de rol y de hecho todo el plan se estructura alrededor de sus conocimientos un poco de estos juegos de rol que según él están totalmente basados en la realidad de esos tiempos antiguos donde existía la magia. En cuanto al humor, es una película súper, 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 súper graciosa. Yo me reí muchísimo y es que tenemos a un par de actores que, sobre todo Chris Pratt, es muy, muy, muy gracioso. Y estoy hablando de los actores que hacen las voces originales en inglés porque tuve la oportunidad de ver la película en inglés subtitulada. Si tienen la oportunidad, si no les molestan los subtítulos, deben hacer el esfuerzo por verla subtitulada porque de verdad creo que las voces son increíbles. La química que existe entre Pratt y Holland es realmente genial y de verdad se siente muy orgánico esta relación de estos dos hermanos, pero y en ese sentido los momentos de humor son muy divertidos y Chris Pratt hace un papelazo y digamos que siento yo que los personajes incluso están no solamente físicas sino en sus personalidades un poco moldeados a partir de lo que uno presiente de las personalidades de estos actores que los interpretan. Ahorita voy a hablar un poco más a profundidad de eso en la sección de personajes, pero entonces el humor funciona bien, las partes serias funcionan muy bien, digamos que como toda película de Pixar también tiene sus momentos de los que vamos a decir drama.
Y son esos momentos más serios en donde se tratan temáticas un poco más profundas, en donde llega como la enseñanza que está detrás de todas estas películas y todas estas cosas. Y también funciona muy muy bien y funciona precisamente por lo orgánico que se siente la relación entre los personajes, por lo orgánico que se siente todo. Entonces cuando están hablando de cosas un poco más serias y digamos que la animación como siempre es impecable, no hay ningún avance como otras veces hemos visto que muchas veces en películas de Pixar, entre película y película hay un avance tecnológico, hay un avance en imagen absolutamente impresionante en términos de trabajo de texturas o en términos de trabajo de partículas o en algún aspecto específico de la animación. Aquí no lo hay. No por eso es, no, o sea, eso no es algo negativo. Eh, porque igual sigue estando al nivel más alto de lo que es una película de Pixar, pero digamos que sí está muy bien animada como siempre y los personajes, su gestualidad, sus expresiones, todo está muy muy bien logrado y está muy bien apoyado por el trabajo de voz que hay detrás de los personajes. Entonces el drama funciona bien, como ya dije, el humor funciona bien y este aspecto de aventura realmente es genial, este aspecto de ir en una misión, de ir en una quest, de estar buscando las pistas, de estar buscando los elementos, la incertidumbre, la esperanza, bueno, como todas estas cosas de este par de personajes acompañados por las patas de su papá, solamente por unas piernas que van andando por ahí con las que no pueden hablar, que no saben si los está escuchando, no saben qué es lo que está sucediendo. Toda esta aventura es realmente muy, muy, muy interesante. Entonces, por el lado de los personajes, tenemos a Tom Holland como Ian Lightfoot, que es uno de los dos personajes principales, es el más joven, está en el día de su cumpleaños y lo que más anhela realmente es conocer a su papá. Nunca lo ha conocido, tiene historias muy limitadas de él. Su hermano era muy pequeño cuando su padre murió, entonces tampoco es que le pueda contar un montón de cosas. Y él simplemente quiere tener a alguien con quien compartir, una figura paterna con quien compartir todas estas cosas, porque su mamá tiene un nuevo novio, pero digamos que no es una mala relación, pero no es la misma cosa, o sea, no es lo mismo que tener un padre. Entonces, digamos que Ian va por el mundo como con ciertas dificultades, no habla mucho con otras personas, es súper reservado, súper tímido, está sobre todo con su familia, todas estas cosas. Y ahí es donde yo digo que uno intuye que los personajes están un poco moldeados a partir de los actores, porque uno ve las entrevistas de Tom Holland y uno, no sé, a mí por lo menos personalmente me parece que él antes de ser actor debió haber sido un chico súper tímido o que incluso le debe costar hacer un montón de cosas que hace en cámara o hablar un montón en entrevistas o todas estas cosas, porque parece un chico mucho más sencillo que muchos otros actores que se les sube la fama a la cabeza o que, bueno, un montón de cosas. Entonces siento yo que el casting está muy, muy, muy bien logrado. Creo que es el casting perfecto para esta película y que él haciendo la voz de Ian es realmente muy, muy bueno. Y tenemos a su hermano mayor, Barley Lightfoot, que la voz la da Chris Pratt, que es un gran personaje. Son un gran complemento estos dos personajes. Uno súper tímido, el otro es súper extrovertido, súper seguro de sí mismo, no tiene ningún miedo, no tiene ninguna cosas. Y ese es Barley, es este tipo súper fortachón, que es metalero, que juega juegos de rol todo el tiempo, que habla en una jerga antigua porque está obsesionado con ese pasado en donde había magia y en donde había otro montón de cosas. Entonces es activista, bueno, como que digamos que hay muchas cosas ahí detrás de este personaje que son muy interesantes y es el que ayuda a Ian a muchas cosas y es el que es su guía de una manera u otra por esta aventura y yo siento que de nuevo el casting es perfecto, la voz de Chris Pratt encaja a la perfección con este personaje, con esta personalidad extrovertida, con esta personalidad súper graciosa. Yo siento que Chris Pratt debe ser un personaje así en la vida real, por las entrevistas que se ven, por las cosas, no sé, como por la energía que él irradia. Chris Pratt es uno de esos actores que yo digo sería cool hablar con él, sería cool conocerlo, como no sé, creo que debe ser una persona con la que se debe poder pasar un buen rato, entonces no sé, creo que encaja muy bien. Tenemos como su mamá a Julia Louis Dreyfus, que es Laurel, que
este es el personaje que me gusta un montón, pero en donde siento que hay un potencial un poco desperdiciado, podríamos decirlo. Por la naturaleza de la historia que están contando, me habría parecido interesante ver algunos aspectos específicos con respecto a la relación de ellos con su madre, o bueno, como diferentes cosas, pero no es en lo que se están concentrando ellos realmente en la película. Entonces siento yo que, bueno, digamos que es complicado hablar sin spoilers de esta parte. Ahorita cuando estén los spoilers voy a adentrarme un poco más en el tema y porque me parece que es una oportunidad un poco desperdiciada, pero aún así el personaje de Laurel me gustó un montón, lo que ella está dispuesta a hacer por sus hijos. Cuando ellos salen a esta aventura tienen que hacerlo sin poder decirle a ella, entonces ella va en búsqueda de sus hijos para que no les pase nada malo. Entonces me gustó el personaje, me gustó lo que nos mostraron de la relación de ella con sus hijos, pero me habría gustado ver más con respecto a ella. Y digamos que dentro de los otros personajes secundarios tenemos al nuevo novio de la mamá, que es un centauro, tenemos diferentes personajes por ahí, pero pues el más importante es Cory, que es una manticora que es interpretada por Octavia Spencer, que es un personaje que tiene unos momentos muy divertidos. Entonces pues estén pendientes de Cory. Eso es lo que tengo que decir como con respecto a las generalidades de esta película. Y como siempre todo esto va a la gran pregunta de ¿vale la pena? ¿Vale la pena que ustedes vayan a la sala de cine, paguen por una boleta y entren y la vean? Para mí, sí. Para mí totalmente vale la pena esta película. Fue una película en donde, repito, me reí, me divertí, me reí mucho. Es que de verdad me reí muchísimo con esta película, en donde hubo ciertos momentos en que me llegaron al corazón, en donde hubo muchas cosas ahí, me emocionó, me divertí, la parte de aventura, la parte de fantasía, todas estas cosas creo que hacen una película muy sólida. Siento que no alcanza a estar al nivel de las mejores de Pixar, pero tampoco es desilusionante y siento yo que yo, por ejemplo, salí muy contento de la película y salí con una sonrisa en la cara. Me gustó mucho también la canción que suena mientras los créditos, o sea, es una película con la que yo salgo bastante feliz y yo sí les recomendaría que fueran a ver Unidos. Si de pronto tenían sus dudas con respecto a esta película y si no les parecía muy Pixar, vayan a verla porque de verdad siento que sí tiene el corazón de una película de Pixar. Siento que sí tiene como todos esos elementos que caracterizan y que han hecho a Pixar el estudio más de animación más exitoso de la historia. Vayan y vean esta película, de verdad, denle una oportunidad. Si van a llegar hasta este momento en el video porque no han visto la película y no quieren saber los spoilers, muchísimas gracias por verlo. Dejen abajo todos sus comentarios. Tengan cuidado porque aquí sí voy a permitir comentarios con spoilers, por lo que vamos a tener una sección full spoilers. Entonces tengan cuidado con los comentarios que vayan a leer, pero sí me gustaría saber si lo que escucharon aquí, si tenían dudas con respecto a la película, esto los convenció para ir a verla, o si lo que yo les cuento definitivamente dicen como no, esta película no es para mí y no voy a ir a verla a cine. Por favor, déjenme todo eso abajo. Muchísimas gracias por ver el video. Denle like, suscríbanse, denle click a la campanita, encuéntrenme en todas las redes sociales y todas esas cosas. Y muchísimas gracias por verlo. De aquí en adelante vamos a estar hablando de spoilers específicos. Entonces, quedan advertidos. 3, 2, 1, spoilers. Entonces, digamos que como vimos, si está en esta sección, espero que ya hayan visto la película o que pues no les interese, pero bueno, la cosa es que en la película vimos que todo estaba muy concentrado hacia la relación de Ian con su padre, estas cosas que él esperaba hablar de que él esperaba hacer con su padre, con un padre que nunca había tenido, y cómo al final él se da cuenta de que todas esas cosas las había tenido con su hermano. Y digamos que ahí es donde siento yo que hay una oportunidad perdida porque, como dije un poco más antes en este review, esta película creo que va a significar mucho y creo que va a tocar de una manera diferente a personas que han vivido este tipo de circunstancias por una u otra razón. Como lo dije más temprano en este review, mi circunstancia personal, por ejemplo, se diferencia de la de la película porque mi papá solamente se murió en términos prácticos, pero pues sigue vivo por ahí en algún lugar del mundo. Pero aún así, yo crecí en una familia con solamente mi mamá y con mi hermana. Y digamos que sí, obviamente, para Ian la figura del hermano mayor es muy importante, pero siento yo que el potencial está desperdiciado en el sentido de la figura de la madre. Porque digamos que entiendo que Ian pueda tener todas estas añoranzas, pueda tener todas estas cosas y pueda tener como todas estas
mm, faltas, podríamos decirlo, o estas cosas que le faltan por no haber conocido a su padre, pero por ejemplo, en mi caso específico, yo nunca sufrí de nada de eso porque ahí estaba mi mamá. Y porque mi mamá fue la que se esforzó durante todo este tiempo por hacer ese tipo de cosas. Entonces siento yo que esa importancia de la figura de la madre sí, está ahí y digamos que notamos que no hay una carencia emocional por parte de Ian en muchas otras cosas, porque digamos que muchas veces en este tipo de casos los hijos tienen unas grandes faltas emocionales, tienen unos grandes huecos emocionales al no tener a uno de sus padres y digamos al no tener una figura paterna o al no tener una figura materna, digamos que siento que eso está bien manejado ahí de una manera u otra porque como que las esperanzas que tiene Ian no son de que su vida cambie totalmente, no es que él haya tenido hasta el momento una vida fatal porque nunca tuvo a su padre, entonces digamos que siento que ahí se muestra la importancia de la figura de la madre, pero aún así la revelación final, esta revelación de que todo eso que yo quería hacer con mi padre lo tengo gracias a mi hermano, creo que ahí es donde tengo yo un poco un problema un poco con la película porque siento que dejan relegada la figura de la madre y es una madre que es una muy buena madre, es una madre que toda la película está en pos de lo que pasa con sus hijos. Está cuando se da cuenta de lo que sucedió en la habitación de Ian, cuando ve la nota, todas estas cosas, se va a buscarlos de una, cuando ve la carta de la taberna de la manticora, se va a buscar a la manticora, la ayuda a fugarse, va a la casa de empeños, o sea, como que los esfuerzos de la mamá son muy importantes, como para que al final la revelación es que lo importante era el hermano mayor y que releguen a la mamá. Entonces, no sé, es como mi problema, pero pues creo que viene ya de mis circunstancias personales, creo que viene ya como de mis, no sé, de mis cosas parcializadas y de mi propia experiencia. Entonces, digamos que eso es lo único que yo le critico realmente a la película, pero pues creo que está bien manejado hasta donde se pudo manejar ese asunto. Pero por otro lado, la temática, o sea, a pesar de eso, me parece que sí está muy bien desarrollada y esto de darse cuenta y de valorar lo que uno tiene en la vida. Digamos que a todos nos falta algo. No creo que exista nadie en este mundo al cual no le falte algo. A algunos les falta más, a algunos les falta menos. Las faltas que tiene cada uno pueden ser de naturalezas totalmente diferentes. Pueden ser emocionales, pueden ser físicas, pueden ser económicas, bueno, pueden ser de un montón de cosas, pero la cosa es que a todos nos falta algo y creo que la temática principal de la película es apreciar lo que tenemos al frente de nosotros. Muchas veces cuando estamos pensando en un pasado, cuando hay una añoranza por una persona, por una circunstancia diferente, es como dicen por ahí, uno no ve el bosque sino que ve los árboles, o sea, se concentra simplemente en cosas específicas que están al frente de uno o que uno cree que tienen que estar al frente de uno y no ve las circunstancias en términos generales y no ve todas esas cosas que siempre ha tenido, pero de las cuales no se ha dado cuenta y que no ha apreciado de la manera en la que debe apreciar. Y creo que esa revelación para Ian es muy importante y que es la enseñanza real detrás de la película. Y creo que es la reflexión que todos deberíamos llevarnos después de ver esta película, ¿no? Y es como pensar en cuáles son esas cosas que nosotros queremos que tal vez están cegándonos, que tal vez no están dejando ver las cosas que tenemos en este momento y que son importantes y que llenan nuestras vidas y que de pronto son mucho mejores que eso que nosotros pensamos que va a ser mejor. Entonces, digamos que en ese sentido, la temática de la película me gustó mucho, de verdad me gustó muchísimo. Y bueno, digamos que ya momentos específicos, la relación de los hermanos me encantó. La crisis que hay, por ejemplo, cuando Barley se da cuenta de que su hermano cree que él es un desastre. Y digamos que eso me habría gustado que también lo desarrollaran un poco más y me habría gustado ver un poco más de la vida de Barley, porque digamos que no sabemos muchas cosas. Digamos que no sabemos, por ejemplo, a qué se dedica o si tiene algún sustento económico o si vive todavía con el sustento económico de su mamá o algo por el estilo. Entonces digamos que siento yo que hay una dimensión mucho más grande de Barley que no se nos está mostrando dentro de la película, que no deja ver bien por qué todo el mundo piensa que él es tan desastroso, pues porque sí, juega juegos de rol, está en su camioneta, hace protestas por monumentos antiguos, pero eso en sí
no es problemático, o por lo menos para mí no es problemático. Entonces, no sé si es una cosa en donde están manejando el tema muy superficialmente o si habría habido alguna otra manera en la que habrían podido como profundizar eso, pero digamos que la crisis entre ellos dos, que pues en toda película tiene que haber un momento de crisis, tiene que haber un momento de crisis entre los personajes, me gustó mucho y digamos que el desenlace también, ese momento que comparten ellos bailando con su padre. Y otro momento que me gustó mucho es cuando van en el chito gigante por el río este, en donde Barley le revela su cuarta memoria de su padre y es cuando lo vio, cuando tenía que despedirse de él y no fue capaz de despedirse por la condición en la que estaba su papá cuando estaba a punto de morir. Entonces digamos que esos son los momentos que son típicos de Pixar, que son como que en esta fórmula que ellos hacen, ellos saben que hay ciertas cosas que tienen que incluir, que es como meterle a uno la mano en el pecho y espicharle el corazón, como para tratar de exprimirle a uno todo el dolor emocional y que uno diga como, ah, esta película sí que me hizo sentir cosas. Como dije, siento que no es tan efectivo como en otras películas, siento que no está llevado tan al extremo como en otras películas. Es un momento que es mucho más calmado, es un momento que es mucho más sosegado, es un momento que es mucho más tranquilo y en ese sentido me parece a mí que está mucho mejor manejado y que no se siente simplemente como con otras películas ha sucedido y como ya después de 20 y pico de películas muchas personas por eso hablan de esta fórmula y hablan de los mismos puntos siempre dentro de todas las películas de Pixar. Siento yo que aquí está dentro de la fórmula, pero no se siente forzado como en otras películas o en otros momentos de otras películas de Pixar. Entonces, tampoco era que tuviera muchas cosas más que hablar con respecto a spoilers. Digamos que toda esta cosa de la magia me gustó. El momento de la camioneta me gustó muchísimo. El sacrificio de la camioneta y como por ejemplo se le pincha la llanta y empieza el rin a pegar y suena como si fuera un caballo. Ese momento me gustó un montón con Ginebra, la camioneta de Barley. Entonces la película en términos generales de verdad me dejó muy contento. Y creo que realmente eso era todo lo que tenía que decir con respecto a los spoilers, pero pues finalmente sí eran como spoilers importantes, como saber todas estas cosas, la revelación al final de Ian, el hecho de que hubiera decidido darle la oportunidad a su hermano de ver a su padre y de defender este momento, eso me gustó muchísimo, como yo en realidad he tenido todo lo que siempre he querido, me gustaría ver a mi padre, pues sí, cool, pero tú tienes algo que realmente te está molestando, tú de verdad tienes algo importante que hacer con nuestro papá y es despedirte porque nunca pudiste despedirte de él y porque sientes esta responsabilidad y sientes esta carga emocional que hay dentro. Entonces digamos que ese final me gustó muchísimo. De verdad la película me gustó un montón. Siento que con el tiempo me va a gustar aún más. O sea, como que siento que desde anoche que la vi hasta este momento que estoy hablando de ella con ustedes, siento yo que por ejemplo en este momento me gusta más de lo que me gustaba cuando terminé de verla. Entonces, no sé, tal vez la vuelva a ver este fin de semana con mi familia, no sé exactamente, pero seguro voy a estar volviendo a ver Unidos en algún momento y creo que me va a gustar más cuando la vea esa segunda vez que cuando la vi la primera. Entonces, por el momento no tengo nada más que decir al respecto. Les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones, qué les pareció la película, qué les parecieron las temáticas, qué les parecieron todas estas cosas. Por favor, déjenlo abajo. Muchísimas gracias por ver el video. Denle like, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar. Suscríbanse al canal si son nuevos. Y si ya están suscritos, denle click a la campanita para activar las notificaciones y compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Recuerden que este y otros programas del canal los van a poder encontrar en su versión de solo audio también en cualquiera de las plataformas que utilicen para escuchar sus podcasts. También pueden escucharme, también pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com/no sabemos nada de 4, en Twitter, en Instagram en @no sabemos nada de, en Vero me encuentran como No sabemos nada de, en DLF también. Recuerden unirse al Discord de comunidad en SND. Todos los links los encuentran abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.